Cuando escuché que alguien giraba el picaporte del baño, pensé, como siempre, que era él. Mi esposo. Pero cuando la puerta se abrió y vi esa silueta en la penumbra del vapor, me paralicé. No por miedo, sino por la súbita e incómoda conciencia de que ese no era el hombre con el que compartía la vida desde hacía décadas. Era otro. Alto. Serio. Sorprendido, tanto como yo. En otra situación habría gritado, me habría cubierto de inmediato con la toalla, le habría exigido salir. Pero no lo hice. Nos quedamos mirándonos. El agua caliente corría por mi espalda y sentí la piel erizarse, no por el frío, sino por la manera en la que él no apartaba la mirada. No había lujuria, no había torpeza. Solo esa pausa en la que dos extraños sienten que algo se activa sin saber por qué. Y sin decir palabra, cerró la puerta. Lo que debería haber sido solo un error incómodo quedó grabado como una escena que no se quería ir. Cuando volví a casa esa noche mi marido, ni siquiera preguntó por mi día. Estaba demasiado ocupado en una videollamada, hablando de cifras, de proyectos, de negocios. Me saludó con un gesto sin apartar los ojos de la pantalla. Y yo no dije nada. Solo caminé hacia la cocina, y mientras preparaba té su voz se mezclaba con la imagen de ese momento en la ducha. No sabía su nombre. Pero sabía que era su jefe. El jefe de mi esposo. Y lo que no podía saber en ese instante era que esa escena marcaría el principio del fin. O quizás del principio de algo que ni yo misma me atrevería a nombrar. Pero antes de contarles cómo terminé cometiendo el mayor error de mi vida, díganme en los comentarios desde qué país o ciudad están viendo esta historia. Y respóndanme algo con sinceridad, ¿alguna vez guardaron un secreto que parecía inofensivo, hasta que se volvió imposible de ocultar? Mi esposo y yo llevamos juntos más de 25 años. Nadie nos mira con sospecha. Somos el matrimonio típico de gente funcional, sin escándalos, sin sobresaltos. De esos que llegan juntos a los eventos, sonríen en las fotos, se reparten las tareas y regresan a casa por rutina más que por deseo. Pero detrás de esa normalidad, se escondía una verdad que me costaba admitir incluso frente al espejo: me sentía sola. No sola en el sentido melodramático de la palabra. Estaba acompañada, claro. Tenía un hogar, un hombre que no me maltrataba, que pagaba las cuentas, que dormía en la misma cama. Pero no me miraba. No de verdad. Hacía años que no me preguntaba cómo me sentía. Ni siquiera recordaba cuándo había sido la última vez que tocó mi rostro con ternura o me abrazó sin motivo. Esa mañana, como muchas otras, él salió deprisa. Me dejó un beso en la mejilla y un te llamo después, que ya ni esperaba que cumpliera. La casa quedó en silencio. El sonido de los cubiertos en el fregadero fue lo único que me hizo compañía mientras recogía los restos del desayuno. Me miré en el reflejo de la ventana y me noté más cansada que de costumbre. Me ajusté la bata, me puse un poco de labial sin razón y decidí aprovechar el tiempo para ir al gimnasio del edificio. La rutina me ayudaba a sentir que al menos tenía el control de algo. Al llegar, noté que el vestuario de mujeres estaba en mantenimiento. Un cartel colgado con cinta adhesiva lo anunciaba de forma improvisada. Miré alrededor. Nadie. Entré al baño de hombres, algo que ya había hecho otras veces por urgencia, y me aseguré de que no hubiera nadie dentro. Todo parecía en orden. Me desvestí rápido, colgué la ropa en la percha y me metí a la ducha. El agua caliente me relajó de inmediato. Cerré los ojos. Me permití ese momento de olvido, de escape, de no pensar en nada. Hasta que escuché el ruido del picaporte. El giro fue lento, casi como si quien lo hiciera no estuviera seguro de que debía entrar. Y aún así, la puerta se abrió. La neblina del vapor no me dejó ver con claridad al principio, pero la figura que apareció era indiscutiblemente masculina. Su postura rígida, la toalla en la mano, el gesto confundido. Yo me cubrí instintivamente con las manos, aunque ya era tarde. Él también se detuvo como si no supiera si avanzar o disculparse. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo más largo de lo que debería haber durado.
No había palabras, solo el zumbido del agua y nuestros latidos. Luego cerró la puerta sin decir nada. Permanecí inmóvil varios segundos. Mi respiración se volvió agitada, pero no por vergüenza. Era otra cosa. Algo que no podía definir. Me vestí deprisa, salí sin mirar a nadie y volví a casa como si estuviera huyendo de algo. Pero no fue hasta que abrí la puerta y vi a mi esposo en la sala, hablando animadamente con alguien por videollamada, que entendí por qué esa escena me afectaba tanto. Él no se dio cuenta de mi llegada. Solo me hizo un gesto con la mano, como si fuera una sombra más en la habitación. Me quedé parada allí con el bolso colgando del hombro y la sensación de que nadie notaría si desapareciera. Fui a la cocina. Me preparé un té que no quería. Mis manos temblaban un poco al servir el agua. Traté de concentrarme en los sonidos del día, los autos afuera, el tic del reloj, el rumor apagado de su voz. Pero en mi cabeza se repetía la imagen de esa ducha. No por el cuerpo que vi, ni por la situación. Sino por cómo me sentí. Vista. Detenida. Real. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo no podía pegar ojo. Miraba al techo. Escuchaba su respiración acompasada. Y me preguntaba por qué una escena tan absurda había dejado una huella más fuerte que todos los aniversarios, cenas y vacaciones que habíamos compartido. Tal vez porque él, ese extraño, me había mirado como alguien que existe. No como una esposa, una figura, una parte del mobiliario. Sino como una mujer. Y aunque no sabía su nombre, sí sabía que era el jefe de mi esposo. Lo había visto un par de veces en eventos. Siempre correcto, discreto, reservado. Nada en él anunciaba peligro. Pero ahora no podía sacarlo de mi mente. Al día siguiente, al recoger la ropa del cesto, noté que mi bata aún olía a vapor. Esa misma bata que él me había visto usando, aunque fuera solo por un segundo. Me pregunté si él recordaría el momento con la misma intensidad absurda con la que lo hacía yo. Tal vez no. Tal vez solo fue un error, una anécdota sin importancia en su día. Pero para mí fue como si una puerta se hubiera entreabierto. Una que no sabía que existía. Me prometí olvidarlo. Seguir adelante. Era ridículo pensar en algo así. Pero cuando esa misma semana, recibí un mensaje de mi esposo diciendo que llevara unos documentos a su oficina, porque él estaba en una reunión, supe que no podía escapar de esa sensación. Porque lo que ocurrió en la ducha había dejado una pregunta sin respuesta. Y aunque no lo sabía aún, ese sería solo el primer paso hacia un abismo que estaba a punto de tragarme entera. Al día siguiente el cielo amaneció cubierto de nubes grises, de esas que parecen presagiar algo, aunque no se sepa qué. Yo no dormí bien. Me levanté con el cuerpo cansado, pero con la mente aún más pesada. En la cocina, mientras el café goteaba lentamente en la cafetera, traté de concentrarme en lo cotidiano, la lista del supermercado, los correos sin responder, el almuerzo que debía preparar para esa noche. Pero era inútil. Todo parecía ruido de fondo frente a lo que aún rondaba mi mente como un eco insistente, la imagen de él, de su mirada, del momento en el baño. Era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada ahí, en ese silencio cargado de tensión. Después del desayuno, mi esposo me pidió un favor. Su tono fue amable, casi ausente como siempre. Tenía una reunión de último minuto, y necesitaba que le llevara unos documentos a la oficina. Me dijo que me los dejaría listos sobre su escritorio. Lo miré durante un instante. Él estaba de pie con su traje perfectamente planchado, ajustándose el reloj. Parecía tan centrado, tan enfocado en todo lo que no éramos nosotros, que me costó recordar la última vez que supe lo que pensaba. Asentí sin decir nada. Él ni siquiera me dio un beso al salir. Cerró la puerta con un gracias lanzado al aire. Pasé parte de la mañana deambulando por la casa. Doblaba ropa, limpiaba la encimera, acomodaba los cojines del sofá una y otra vez. Cualquier cosa para no pensar. Pero al abrir el cajón de su escritorio y ver los documentos, una punzada de ansiedad me recorrió.
Sabía que tenía que ir. Sabía lo que eso significaba. Me duché con rapidez. Elegí ropa discreta, una blusa azul clara, unos pantalones de lino, zapatos bajos. Me até el cabello. Ningún detalle tenía la intención de llamar la atención, y aún así, me vi en el espejo antes de salir y me sorprendí enderezando la postura, como si me preparara para un examen invisible. Tomé el sobre con los papeles y bajé al coche. El trayecto hasta la oficina no fue largo, pero sí suficiente para que mis pensamientos se multiplicaran como ramas. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Lo vería siquiera? ¿Me hablaría? ¿Y si solo fue un malentendido? ¿Y si él también lo había olvidado? Al llegar al edificio, el portero me saludó con cortesía. Subí en el ascensor al piso correspondiente, intentando no mirar el reflejo de mis manos nerviosas. Al salir, noté que la oficina de mi esposo estaba vacía, como él había dicho. Dejé el sobre su escritorio y al girarme para irme escuché una voz detrás de mí. ¿Se perdió otra vez? Lo reconocí al instante. Estaba recargado en el marco de la puerta, con una taza de café en la mano y esa expresión neutral que, sin embargo, parecía ver más de lo que decía. Me congelé como si el aire se volviera más denso de repente. Él dio un paso dentro. No llevaba traje. Solo una camisa sin corbata, ligeramente arremangada. Parecía relajado. Demasiado, tal vez. Pero no era eso lo que me inquietaba. Era que me miraba con la misma calma con la que alguien observa una vela que parpadea antes de apagarse. Solo vine a dejar unos papeles, respondí, intentando sonar natural. Él asintió y se acercó un poco más, como si fuera casual. Yo me moví hacia un lado, evitando la cercanía, pero él no insistió. Solo bebió un sorbo de su café y dijo algo que no esperaba. No fue mi intención incomodarte el otro día. Quise responder algo. Decir que no me incomodó, o que no importaba, o que no pensaba en eso. Pero todas habrían sido mentiras. Así que solo asentí. Él me miró como si entendiera que no había palabras adecuadas. El silencio se estiró, pero no era incómodo. Era denso, lleno de aquello que ninguno se atrevía a nombrar. No lo comenté con nadie, añadió, esta vez en voz más baja. Entonces lo miré. De verdad. Por primera vez. Y vi en sus ojos algo que no era deseo, ni juego. Era atención. Esa clase de atención que uno no recibe seguido. La que te hace sentir presente, viva. Y eso, precisamente eso, fue lo que más me perturbó. Me acerqué a la puerta y murmuré un gracias antes de salir. Caminé rápido por el pasillo como si necesitara huir de algo que aún no había pasado. Llamé al ascensor y esperé con la vista clavada en el suelo. Cuando se abrieron las puertas, escuché pasos detrás de mí. Él se detuvo a una distancia prudente. ¿Te gustaría tomar un café, otro día? Preguntó. No me giré de inmediato. Me quedé mirando el número del piso iluminado, como si ahí pudiera encontrar una respuesta lógica. Luego, sin pensar demasiado, giré apenas el rostro. No creo que sea una buena idea. Las puertas del ascensor se cerraron entre nosotros. De camino a casa, las manos me sudaban sobre el volante. Reproducía cada palabra, cada gesto. Un café. ¿Eso era todo? ¿Por qué me alteraba tanto? Me sentía como si el suelo se moviera ligeramente bajo mis pies. No era que él hubiese hecho algo fuera de lugar. Pero su presencia, su forma de hablarme, su mirada, todo eso provocaba una inquietud que no sabía cómo apagar. Al llegar, la casa estaba vacía. Puse música suave, más para romper el silencio que por placer. Me senté en el sofá, sin saber qué hacer con el resto del día. Entonces, sin pensarlo mucho, tomé una hoja en blanco y empecé a escribir. No sé si era una carta, un desahogo o una confesión. Solo escribía. Frases sueltas, pensamientos desordenados. Sobre mí, sobre él, sobre mi esposo. Palabras como invisible, mirada, culpa, deseo.
Y cuando terminé rompí la hoja en pequeños trozos y los arrojé al cesto de basura. Esa noche al volver, mi esposo me saludó con un beso en la frente. Me preguntó si todo había ido bien. Le dije que sí. Comimos en silencio, viendo las noticias. Él comentó algo sobre una reunión, pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba lejos. Estaba en una oficina, frente a una taza de café, con alguien que me había mirado como nadie lo hacía desde hace años. No podía decir si eso era bueno o malo. Solo sabía que después de tanto tiempo, algo dentro de mí se había movido. Apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para hacerme temblar. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería que se detuviera. El fin de semana llegó sin anunciarse. A veces el tiempo se deslizaba así, sin peso, sin ritmo, como si no importara. Mi esposo pasó la mayor parte del sábado revisando documentos en su portátil, absorto en sus propios silencios. Yo, por mi parte, intenté ocuparme de cosas pequeñas. Organicé la despensa, cambié las sábanas, incluso abrí un libro que llevaba semanas en la mesita de noche, pero no logré concentrarme. La mente insistía en volver a esa oficina, a esa pregunta, a esa mirada. El domingo por la mañana, mientras él tomaba café y leía titulares en su tablet, mencionó de forma casual que el lunes tendría reuniones fuera de la ciudad y que estaría todo el día ocupado. Me ofrecí a llevarle al aeropuerto. Él sonrió, agradeció, y volvió a mirar la pantalla. En otro tiempo, ese gesto me habría bastado. Ahora se sentía como un eco. El lunes, después de dejarlo, conduje sin rumbo por la ciudad. No tenía que estar en ningún lugar específico, pero tampoco quería regresar a casa. Había algo en ese silencio que me asfixiaba. Detuve el coche frente a un café que solía visitar con una amiga que ya no veía tanto. Entré, pedí un té y me senté junto a la ventana. Afuera lloviznaba. La ciudad parecía más lenta, más opaca. En ese instante sentí que mi reflejo en el cristal no coincidía del todo con lo que sentía dentro. Me veía tranquila, pero no lo estaba. Fue entonces cuando vi a alguien cruzar la calle. Al principio, no lo reconocí. Llevaba una chaqueta oscura, caminaba con paso firme, con la cabeza ligeramente agachada por la lluvia. Solo cuando se acercó al escaparate lo supe, era él. El jefe de mi esposo. Entró al mismo café sin verme aún. Llevaba el teléfono en la mano, hablaba con alguien en voz baja. Pidió algo en el mostrador, esperó con paciencia, y cuando se giró para buscar asiento, nuestras miradas se encontraron. No fue sorpresa. No fue incomodidad. Fue algo más sutil. Una pausa cargada de algo no dicho. Se acercó a mi mesa sin dudar. ¿Te molesta si me siento?, preguntó. Negué con la cabeza. Estaba demasiado confundida para hablar. Se sentó con naturalidad, como si eso estuviera planeado, aunque sabía que no lo estaba. Sacó un pequeño cuaderno y lo dejó a un lado. Bebió un sorbo de su café y me miró. ¿Sueles venir aquí? Respondí que sí, de vez en cuando. Luego me preguntó por mi esposo. Le dije que estaba de viaje ese día. El comentario quedó flotando entre nosotros como un papel arrastrado por el viento. No era una confesión, pero tampoco una excusa. Hablamos de cosas pequeñas. De la lluvia, del tráfico, de libros. Nada importante. Pero había una tensión constante bajo cada palabra. Como si los dos supiéramos que esa conversación no era sobre lo que decíamos. En un momento dado, su mirada se detuvo en mis manos. Yo sujetaba la taza con fuerza, como si temiera que se me resbalara. Me preguntó si estaba bien. Respondí que sí, pero no era cierto. No sabía cómo me sentía. Había una parte de mí que quería levantarse y marcharse, otra que quería quedarse horas hablando con él. La contradicción me agotaba. Él no dijo más. Pagó su café, se levantó y antes de irse, me miró con una seriedad que no esperaba. A veces las cosas más importantes comienzan con encuentros sin sentido. Cuídate. Y se fue.
Yo me quedé sentada unos minutos más, mirando la taza vacía frente a mí. No podía negar que me sentía distinta. No feliz, no triste. Solo distinta. Como si alguien hubiera empujado una pieza dentro de mí que llevaba años quieta. Al llegar a casa, lo primero que hice fue abrir las ventanas. Sentía que el aire me faltaba. Me senté en el borde de la cama y repasé todo lo que había dicho. Cada palabra, cada gesto, cada silencio. Traté de buscar segundas intenciones, de encontrar alguna trampa, pero no había nada evidente. Él había sido respetuoso, discreto. Pero algo dentro de mí sabía que esa conversación no había sido inocente. Por la noche preparé la cena sola. Cociné algo sencillo como siempre. Me serví una copa de vino. No suelo hacerlo, pero esa noche lo necesitaba. Necesitaba sentir que estaba viva, que algo en mí aún respondía a impulsos que no eran automáticos. Encendí una vela en el centro de la mesa. No porque esperara a alguien, sino porque quería romper con la rutina de las luces blancas y los cubiertos alineados. Mientras cenaba, pensé en todo lo que había cambiado sin que nadie lo notara. Desde fuera, seguía siendo la misma mujer. La esposa dedicada, la que mantenía la casa en orden, la que escuchaba sin hablar. Pero por dentro algo se movía. Algo se cuestionaba. Y ese algo tenía la forma de una conversación en un café, de una mirada sostenida más de lo permitido, de una frase que no decía nada y lo decía todo. Me fui a dormir temprano, pero no logré conciliar el sueño. Cerraba los ojos y veía su rostro. No porque estuviera enamorada, no porque lo deseara. Sino porque me había sentido vista. Y eso, después de tanto tiempo, era casi como un despertar. Al día siguiente me levanté antes del amanecer. Preparé café, hice una lista de cosas por hacer, como si el orden me protegiera del caos interior. Mientras la ciudad aún dormía, salí a caminar por el vecindario. El aire fresco me ayudó a pensar. Me repetí que no había pasado nada. Que había sido solo un encuentro. Que era libre de hablar con quien quisiera. Pero en el fondo sabía que había algo más. Una puerta que se había entreabierto. Y aunque aún no la cruzaba, estaba más cerca de hacerlo de lo que me atrevía a admitir. Pasaron varios días desde aquel encuentro en el café, pero su recuerdo se mantuvo intacto, como una mancha de tinta en una hoja blanca. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, mi mente volvía a él, a sus palabras, a la forma serena pero directa en que me había mirado. No había sucedido nada prohibido entre nosotros y sin embargo cada recuerdo me provocaba esa mezcla incómoda de intriga y culpa. Me repetía que estaba exagerando, que estaba dándole demasiada importancia a algo que seguramente, para él, no significó nada más que una conversación casual. Mi esposo volvió de su viaje con la maleta a medio cerrar y la cabeza llena de números. Me saludó con un beso rápido en la mejilla y me moría de ganas de dormir en nuestra cama, como si eso bastara para construir intimidad. Durante la cena, me contó con entusiasmo sobre un nuevo proyecto, sobre las cifras que tenía que presentar en una reunión con su jefe, el mismo hombre que no dejaba de rondar mi pensamiento. Yo asentía en silencio, sirviéndole más vino, cortando la carne con la delicadeza de quien busca no romperse a sí misma. Esa noche en la cama, me abrazó por la cintura, pero su gesto no tuvo intención ni calor. Solo era un acto mecánico, como cerrar las cortinas antes de dormir. Fingí estar dormida, para no tener que fingir una respuesta. Y mientras su respiración se volvía profunda y pausada, yo abría los ojos en la oscuridad, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Cómo dos personas podían dormir tan cerca y estar, al mismo tiempo, a kilómetros de distancia. Al día siguiente me levanté temprano. Había aceptado la invitación de mi amiga de toda la vida para pasar el día en un pequeño centro de bienestar a las afueras de la ciudad. Ella llevaba semanas insistiendo. Me decía que necesitaba salir de casa, desconectarme, cambiar de aire. Accedí, no tanto por deseo, sino porque necesitaba llenar el día con algo que no fuera silencio. El lugar era tranquilo, rodeado de árboles y con una atmósfera de calma forzada. Nos ofrecieron infusiones, masajes, baños de vapor.
Todo estaba pensado para relajar el cuerpo, pero mi mente no cooperaba. Mientras ella charlaba con entusiasmo sobre su nueva rutina de yoga y su intento de aprender francés, yo asentía con cortesía, pero no lograba salir del nudo que me apretaba el pecho. Cuando mencionó que había visto recientemente al jefe de mi esposo en una conferencia, un escalofrío me recorrió. Fingí sorpresa, pregunté cosas banales para disimular mi interés, pero dentro de mí, algo se movía con nerviosismo. Volvimos al final de la tarde. Ella me dejó en casa y me abrazó con afecto. Me dijo que me veía apagada, que no era la misma. Solo es cansancio, le respondí. No supe si me creyó. Entré y encontré la casa vacía. Mi esposo había salido a una cena de negocios. Sobre la mesa había una nota con su caligrafía impecable: no me esperes despierta. Te amo. La leí 2 veces. No porque dudara de su sinceridad, sino porque me resultaba tan ajena como una frase escrita en otro idioma. Encendí una lámpara, preparé una taza de té y me senté en el sofá. Afuera comenzaba a llover. El sonido de las gotas contra las ventanas me relajó, pero también me hizo sentir pequeña. Abrí el portátil, más por costumbre que por necesidad. Revisé correos, redes sociales y, sin pensarlo demasiado, escribí su nombre en el buscador. No apareció nada escandaloso. Perfil profesional, entrevistas, noticias de empresa. Todo correcto. Todo predecible. Cerré la pantalla con frustración. No sabía qué estaba buscando. Una señal, quizás. Una excusa para justificar lo que sentía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido. ¿Te gustó el café? Sentí que el corazón se detenía por un segundo. No había duda de quién lo enviaba. No respondí. Me quedé mirando la pantalla con los dedos inmóviles. Un segundo mensaje llegó al cabo de 1 minuto. No quiero incomodarte. Solo pensé que sería bueno saber si estás bien. Lo releí una y otra vez. No era una declaración. No era una invitación. Era simple. Humano. Apagué el teléfono. No porque quisiera cortar esa línea, sino porque me daba miedo lo que podría pasar si no lo hacía. Subí a mi habitación y me encerré en el baño. Me miré en el espejo sin maquillaje, con el cabello algo húmedo por la lluvia. No parecía la mujer que otros veían. No parecía ni siquiera yo misma. Pero había algo en esa mirada, cansada, sí, pero viva, que reconocí como auténtico. Al día siguiente decidí salir a caminar por el centro. Llevaba tiempo sin hacerlo. Me vestí con ropa cómoda, me até el cabello y salí sin rumbo. La ciudad seguía su ritmo habitual, gente con prisa, vendedores en las esquinas, turistas tomando fotos. Yo caminaba despacio observando los escaparates, deteniéndome en los semáforos más de lo necesario. En una esquina, frente a una librería, lo vi. Estaba solo con las manos en los bolsillos, mirando una vitrina. Dudé en acercarme. Dudé incluso en seguir caminando. Pero él fue quien me vio primero. Me saludó con una sonrisa breve sin intención de acercarse más. Me acerqué. No sabía por qué lo hacía, solo que mis pies se movían con decisión. Nos quedamos parados frente al escaparate como si ambos estuviéramos interesados en los mismos títulos. Hablamos de libros. De viajes. De lugares a los que uno siempre dice que irá, pero nunca va. Sus palabras eran tranquilas, su voz constante. No había tensión en su postura, pero sí en la mía. Porque cada segundo que pasaba junto a él me recordaba lo que me faltaba en casa. Cuando me despedí él solo dijo cuídate y se giró para irse. No intentó tocarme. No sugirió nada. Pero la semilla ya estaba ahí, plantada en lo más profundo de mi pecho, donde comenzaba a echar raíces. Esa noche, mientras cenábamos con mi esposo, él me habló de una reunión próxima. Mi jefe quiere que vayas conmigo, dijo. Le caíste bien. Sentí como el tenedor se detenía en el aire. Mi esposo no notó mi pausa.
Siguió hablando como si nada. Yo no dije nada. Solo asentí. Pero en mi cabeza, las piezas comenzaban a moverse. Lentamente, sin ruido, como una corriente subterránea que amenaza con salir a la superficie. El día de la cena llegó más rápido de lo que hubiera querido. Había pasado toda la semana intentando no pensar demasiado en ello, pero mi cuerpo no cooperaba. Dormía mal, comía poco y por momentos me encontraba con la mirada perdida en algún rincón de la casa, como si buscara respuestas en el vacío. Mi esposo parecía entusiasmado con el evento. Me lo mencionaba cada noche, como si realmente creyera que aquello significaba algo para nosotros. Va a ser elegante, dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Te verás hermosa con ese vestido negro que tanto me gusta. Yo asentí, fingiendo una sonrisa. Ese vestido. Lo había guardado para ocasiones especiales, aunque ya no recordaba cuándo fue la última vez que una ocasión lo había justificado. Al sacarlo del armario, lo deslicé sobre la cama y pasé mis dedos por la tela como si tocara algo antiguo, casi ajeno. Me lo probé con lentitud, observando mi reflejo en el espejo. No me sentí hermosa. Me sentí observada. Por mí misma. Por esa mujer que había estado esperando años por sentirse viva de nuevo. Cuando llegamos al lugar de la cena, el ambiente era todo lo que se esperaba: luces cálidas, música suave, conversaciones de negocios disfrazadas de camaradería. Mesas perfectamente decoradas, copas brillando bajo las lámparas, rostros sonrientes que no ocultaban del todo el interés calculado. Caminamos entre las mesas, saludando a conocidos de mi esposo, a ejecutivos que apenas recordaban mi nombre. Me limité a sonreír, a asentir, a hacer pequeños comentarios. Una parte de mí estaba allí. La otra seguía luchando por no anticipar el momento en que lo vería. Y entonces lo vi. Al fondo del salón, conversando con un grupo de personas, con la misma expresión serena de siempre. Llevaba un traje oscuro sin corbata, como si hubiera calculado hasta el más mínimo detalle para parecer informal dentro del protocolo. Me vio casi al instante. No con sorpresa. No con sobresalto. Solo con esa calma que me desconcertaba. Bajó la cabeza apenas, en un gesto de saludo. Yo respondí de la misma manera. No hubo palabras. No era necesario. Nos asignaron una mesa cerca, pero no lo suficiente como para compartir conversación directa. Aún así, durante toda la noche sentí su presencia como una sombra constante. Cada vez que hablaba con alguien, cada vez que reía por cortesía, sabía que él podía verme. Y eso bastaba para acelerar mi pulso. En un momento de la noche, cuando mi esposo se levantó para saludar a un cliente, él se acercó. No de manera evidente. Se detuvo a mi lado con una copa en la mano, como quien pasa por casualidad. Yo no lo miré directamente, pero lo escuché. Ese vestido no solo es elegante. Es memoria. No respondí. Mi respiración se agitó por un instante. Mantuve la vista fija en mi copa de vino. Él no esperó una reacción. Se alejó con la misma discreción con la que había llegado. Pero sus palabras quedaron ahí, flotando sobre mí como un susurro imposible de ignorar. Poco después, la velada terminó. Mi esposo conversaba con algunos compañeros cerca de la salida. Yo, mientras tanto, me acerqué al baño para retocar el maquillaje. Al salir, él estaba ahí esperándome con las manos en los bolsillos. ¿Estás bien? Asentí. Él no dijo nada más. Solo me miró. Una mirada larga. Silenciosa. Como si ambos entendiéramos que no era el lugar ni el momento. Pero algo se quebró. O se encendió. No sabría cómo describirlo. Era como si el tiempo se comprimiera, como si ese segundo contuviera todo lo que ninguno se atrevía a decir. Nos miramos. We kissed. No fue premeditado. No fue planeado. Fue algo que sucedió con una naturalidad que me asustó. Como si no tuviera opción. Como si mi cuerpo, mi voluntad, mi necesidad, me hubieran arrastrado hasta ese punto sin consultarme.
Me aparté casi de inmediato. Lo miré con los ojos muy abiertos. Él no dijo nada. Solo se quedó allí quieto, dándome espacio. No intentó acercarse más. No pidió explicaciones. Y eso fue lo más perturbador, que no me juzgara. Volví con mi esposo con una sonrisa ensayada. Le dije que ya era tarde, que deberíamos irnos. Él, sin sospechar nada, me tomó del brazo y agradeció a todos con esa amabilidad formal que lo caracterizaba. Mientras salíamos del salón, sentí su mano en mi espalda, como si eso bastara para demostrar cercanía. Pero mi piel ya no reaccionaba como antes. Y eso me dolía. En el coche él me habló de sus impresiones sobre la cena, de los contactos que había hecho, de los comentarios sobre mi presencia. Todos dijeron que te veías radiante, afirmó. Yo respondí con un gracias que sonó hueco incluso para mí. Esa noche, al llegar a casa, me metí directamente al baño. Cerré la puerta con seguro. Me miré en el espejo durante varios minutos. Quise llorar, pero no pude. Me sentía vacía y al mismo tiempo saturada. Saturada de emociones que no sabía manejar. De decisiones que aún no había tomado, pero que sentía venir como una ola inevitable. Me acosté junto a mi esposo. Él se durmió rápido como siempre. Yo, en cambio, pasé horas mirando el techo, repasando cada segundo de ese beso. No era el beso lo que me atormentaba. Era lo que revelaba. El vacío. El deseo de ser tocada, vista, comprendida. El abismo entre lo que tenía y lo que necesitaba. Y por primera vez no pude justificarlo. Sabía que esa historia, la mía, no sería fácil de contar. Pero ya había comenzado. Y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. El cuerpo aún seguía inmóvil, como si quisiera mantenerse en la neutralidad de los sueños, lejos de la realidad que me esperaba. Miré el techo por unos minutos, escuchando el sonido suave de la respiración de mi esposo a mi lado. Dormía profundamente, ajeno a todo lo que se agitaba dentro de mí. Me incorporé con cuidado de no despertarlo, me envolví en la bata y salí de la habitación sin hacer ruido. La cocina estaba silenciosa, como siempre. Preparé café, abrí las ventanas para que entrara algo de aire fresco, y me quedé sentada frente a la mesa, con la taza entre las manos, intentando ordenar el torbellino que era mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido la noche anterior. No solo en el gesto o en el instante concreto, sino en lo que significaba. Porque sabía que no había sido un accidente. Había sido una respuesta. Mía. Durante años había evitado cuestionarme, había tratado de no mirar con demasiada atención la grieta que se abría cada vez más en mi matrimonio. Pero ahora esa grieta estaba expuesta. Y yo la había atravesado. Y aunque aún no sabía lo que vendría después, sentía con claridad que ya no era la misma. Pasé la mañana en silencio, evitando las llamadas, ignorando los correos. Cada ruido pequeño de la casa, el zumbido del refrigerador, el crujido del parquet, me parecía amplificado. Como si todo el entorno me empujara a enfrentarme a lo inevitable. Mi esposo salió temprano a trabajar. Me dio un beso automático y me recordó que tenía reuniones todo el día. Lo vi recoger su maletín, ajustar su reloj, despedirse con esa cordialidad distante que se había vuelto rutina. No sospechaba nada. Y eso me dolía. Después de que se fue, abrí la libreta donde solía escribir pensamientos dispersos, frases sueltas que rara vez compartía. Empecé a escribir sin filtrar. Escribí sobre la cena, sobre el vestido, sobre el momento. Sobre mí. No traté de justificarme, tampoco de culpar a nadie. Solo intentaba entender cómo había llegado a ese punto. Cómo algo tan simple como una mirada sostenida podía desestabilizarlo todo. Al mediodía recibí un mensaje en el teléfono. Era corto. Solo decía, gracias por no apartarte. Sentí una punzada en el estómago. No era una invitación, ni una declaración. Era simplemente reconocimiento. Y eso bastaba para removerlo todo.
Guardé el teléfono sin responder. No porque no quisiera hacerlo, sino porque no sabía qué decir. Me sentía atrapada en un espacio entre el deseo y la culpa, entre lo que había hecho y lo que aún no me atrevía a nombrar. Salí a caminar, esperando que el movimiento despejara mi mente. La ciudad parecía tener otro ritmo ese día. O quizás era yo la que lo percibía diferente. Las personas caminaban con prisa, los coches pasaban sin detenerse, los vendedores gritaban ofertas desde las esquinas. Y sin embargo yo sentía que iba en cámara lenta. Cada paso me costaba. Cada pensamiento era un peso. Sin planearlo, terminé en una librería pequeña, de esas que siempre parecen vacías pero acogedoras. Pasé un largo rato recorriendo los estantes, deteniéndome en títulos que no pensaba comprar. Quería distraerme, llenar el espacio con otras historias. Al salir, vi un banco vacío frente al parque y me senté observando a los niños correr, a los adultos hablando con sus teléfonos, a los ancianos mirando el horizonte. Me pregunté cómo sería mi vida si todo esto no hubiera pasado. Si no hubiera entrado en esa ducha equivocada. Si no lo hubiera vuelto a ver. Si no hubiera sentido esa chispa que me devolvió una parte de mí que creía muerta. Pero ya no podía regresar. Y aunque aún no sabía hacia dónde iba, entendía que algo había cambiado para siempre. Esa noche preparé la cena con esmero. No por él, no por costumbre. Sino por mí. Necesitaba sentir que aún podía habitar mi casa con dignidad. Cociné algo simple pero cálido, encendí una vela en la mesa y me serví una copa de vino antes de que él llegara. Cuando entró noté que estaba cansado. Se quitó la chaqueta, me dio un beso en la frente y se sentó. Conversamos poco. Él hablaba de su día, de los números de las reuniones. Yo escuchaba, respondía lo justo. En un momento me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Y él no insistió. Tomó un sorbo de vino y volvió a su relato sobre la estrategia financiera del trimestre. Después de cenar, recogí los platos y lavé todo en silencio. Él subió a la habitación antes que yo. Cuando terminé me quedé unos minutos sola en la cocina, mirando la llama de la vela hasta que se consumió. Subí las escaleras con lentitud. Lo encontré dormido como de costumbre, con una pierna fuera de las sábanas y la respiración profunda. Me senté en el borde de la cama, observándolo. Era el mismo hombre con el que había compartido media vida. El mismo con el que había construido una historia, una rutina, una estabilidad. Pero no sabía si era suficiente. Me acosté a su lado, de espaldas. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En mi mente volvía una y otra vez al momento en que nuestras miradas se encontraron antes del beso. A la forma en que no me sentí culpable sino reconocida. A la manera en que no tuve que explicarme ni fingir. No sabía lo que iba a hacer. No sabía si esto era solo una fase, una necesidad de escape, una búsqueda de sentido. Pero sí sabía que había cruzado un límite. Que ya no era la mujer que solo esperaba. Ahora era alguien que se preguntaba, que dudaba, que sentía. Y esa transformación era irreversible. Esa noche no dormí. Y no porque tuviera miedo. Sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentía despierta. Aunque no supiera a dónde me llevaría eso. El día amaneció con un cielo opaco sin luz definida. Me levanté temprano, aunque apenas había dormido. Caminé por la casa en silencio como si no quisiera perturbar nada, como si cada sonido pudiera derrumbar ese equilibrio frágil en el que me sostenía. La cocina, la sala, el pasillo, todo estaba en su sitio, y sin embargo, sentía que nada me pertenecía. Preparé café con movimientos mecánicos, mirando por la ventana cómo caían las primeras gotas de lluvia. La ciudad parecía suspendida en una pausa silenciosa. Mi esposo bajó un rato después, ya vestido para el trabajo. Me saludó con un beso distraído en la mejilla y preguntó si necesitaba algo del supermercado. Le dije que no. Tomó su café de pie, revisando correos desde el teléfono. Luego se fue. Casi sin levantar la vista. Casi sin verme.
Me quedé allí con la taza caliente entre las manos, mirando la puerta cerrada. Ese gesto final, la forma en que salía de casa cada día, me resultaba insoportablemente simbólica. Como si no fuera solo él quien se alejaba, sino algo mucho más profundo. Algo que hacía tiempo habíamos dejado de cuidar. Pasé parte de la mañana ordenando papeles, limpiando estantes, doblando ropa. Hacía todo con una intensidad extraña, como si el acto físico pudiera calmar el ruido de mi cabeza. Alrededor del mediodía recibí un mensaje. Corto, directo como todos los anteriores. Estoy en la ciudad. Tengo una reunión cerca de tu casa. No espero nada, solo pensé en ti. No respondí de inmediato. Apagué la pantalla, la dejé sobre la mesa y me quedé mirando el espacio vacío del comedor. Durante los minutos siguientes no hice nada. Literalmente nada. Me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas, escuchando el leve zumbido del refrigerador y el eco de los pensamientos que no paraban de golpear. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra parte, más silenciosa pero más fuerte, me impulsaba a actuar. Me levanté y subí al dormitorio. Me vestí con ropa sencilla, pero me peiné con cuidado. No usé perfume. Bajé, tomé el paraguas, el bolso y salí. Afuera llovía con suavidad. El cielo seguía gris y el aire tenía ese aroma a tierra mojada que me resultaba casi melancólico. Nos encontramos en una cafetería pequeña, en una esquina discreta. No hubo abrazos ni saludos efusivos. Nos miramos y eso fue suficiente. Él me invitó a sentarme. El lugar estaba casi vacío. Pedimos algo caliente y durante unos minutos solo compartimos silencio. Fue un silencio distinto. No incómodo. Más bien íntimo. Denso. Hablamos de cosas simples. De la lluvia, del tráfico, de la rutina. Y sin embargo, debajo de cada frase había una tensión que los dos sabíamos leer. No mencionamos la noche del beso. No hicimos alusión directa. Pero todo estaba ahí, entre líneas. En un momento me preguntó si tenía planes para esa tarde. Le dije que no. Entonces me miró como si buscara en mis ojos una confirmación que no podía pedir con palabras. Yo bajé la vista, y luego asentí apenas. Salimos del café sin prisa. Caminamos por la calle bajo la lluvia tenue compartiendo el paraguas. Ninguno hablaba. No era necesario. Era como si ambos supiéramos que el siguiente paso ya estaba decidido. No por impulso, no por capricho. Sino por acumulación. Por todo lo que no habíamos dicho. Por todo lo que la vida había dejado de darnos. Entramos al hotel sin mirarnos. La recepcionista apenas levantó la vista. Él pidió la habitación con tono sereno. Como si fuera algo habitual. Como si el mundo entero no estuviera a punto de girar. En el ascensor, el silencio era aún más denso. Podía oír mi propia respiración. Podía sentir cómo el corazón golpeaba contra mis costillas. Pero no era miedo. No era vergüenza. Era la conciencia clara de lo que estaba a punto de suceder. Y no me arrepentía. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente desperté antes que él. Estaba acostado de lado con el rostro relajado, ajeno a mis pensamientos. Me senté en la orilla de la cama, observando el suelo alfombrado, las cortinas pesadas, la luz grisácea que entraba por la ventana. Me sentía extraña. No vacía. No sucia. Me sentía completa. Por primera vez en mucho tiempo, mi cuerpo y mi mente parecían haberse reconciliado. No dejé una nota. No dije adiós. Me vestí en silencio y salí sin hacer ruido. En la calle la lluvia había cesado. El aire olía a limpieza. A nuevo comienzo. Caminé sin rumbo por unos minutos antes de tomar un taxi. No quería regresar de inmediato. Necesitaba procesar lo que acababa de vivir. Cuando llegué a casa, todo estaba igual.
Las tazas en su sitio, los cojines ordenados, el reloj marcando las horas con indiferencia. Me senté en la cocina y me preparé otro café. Me miré las manos. Las mismas de siempre, pero diferentes. Había cruzado una línea. Una línea que nadie más vería, pero que yo ya no podía ignorar. Más tarde mi esposo me llamó para decir que volvería tarde. Que la reunión se había alargado. Le respondí con tono normal. Como si todo siguiera igual. Como si no acabara de romper el equilibrio de nuestra vida. Colgué el teléfono, lo dejé sobre la mesa, y respiré hondo. No sentí culpa. No sentí alivio. Sentí simplemente que algo había terminado. Y que algo más estaba empezando. Aunque aún no supiera qué. No sé cuánto tiempo pasé sentada en la cocina aquella mañana. Tal vez 1 hora, tal vez más. El reloj marcaba las horas con su tic-tac metódico, ajeno al torbellino que se había instalado dentro de mí. A mi alrededor todo parecía en orden, los platos limpios, la encimera reluciente, la ventana entreabierta dejando entrar una brisa tenue. Pero dentro de mí, el orden había desaparecido. Me sentía extraña en mi propia casa. No porque hubiera algo distinto, sino porque yo ya no era la misma. A media mañana fui al cuarto de lavado y comencé a doblar ropa. Los movimientos repetitivos me daban una sensación falsa de control, como si pudiera volver a mi vida de antes y simplemente hacía las tareas habituales. Mientras doblaba una de las camisas de mi esposo, noté que su aroma seguía ahí, limpio, neutral, familiar. Cerré los ojos por un momento y respiré hondo. Era el olor de una vida compartida. De una vida que ya no sabía si era mía. El teléfono vibró en la mesa del comedor. Caminé lentamente hasta él. Un mensaje. No un nombre, solo un número. Gracias por confiar. No diré nada. Y no te buscaré si no lo deseas. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Cerré la pantalla, lo puse boca abajo y me senté en el sofá. Sentí un nudo en la garganta que no era tristeza ni culpa. Era algo más confuso. Un duelo anticipado, tal vez. Una forma de entender que todo lo que había hecho no tenía un camino claro de regreso. A la hora del almuerzo no tenía hambre. Cociné algo simple como por obligación, y apenas probé un par de bocados. No podía concentrarme. Mi cabeza iba y venía entre recuerdos recientes y pensamientos que aún no lograba ordenar. Lo que más me inquietaba era la normalidad de todo. Como si nada hubiera cambiado. Como si pudiera pasar el resto del día y la semana fingiendo que no había atravesado un límite. Pero lo había hecho. Y cada rincón de la casa me lo recordaba. A media tarde mi esposo regresó antes de lo previsto. Lo escuché abrir la puerta, dejar las llaves en la entrada y colgar su saco en el perchero. Entró a la sala con una sonrisa tranquila, como si el día hubiera sido productivo. Se acercó, me besó en la mejilla y me preguntó cómo me había ido. Asentí con una sonrisa tenue y le dije que había sido un día tranquilo. No me miró con detenimiento. No notó nada. O no quiso notarlo. Se sentó frente al televisor y comenzó a revisar sus correos en la tablet, como si aquella tarde fuera igual a cualquier otra. Ese fue el momento en que algo se quebró dentro de mí. No por lo que él hizo, sino por lo que yo sentí. Me di cuenta de que ya no esperaba que me viera. Ya no esperaba que adivinara mi estado de ánimo, ni que hiciera preguntas. Había dejado de esperar. Y esa renuncia era más dolorosa que cualquier traición. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Fingí que necesitaba preparar algo. Moví cosas de sitio, abrí y cerré cajones, puse agua a calentar. Todo para no quedarme sentada junto a él. Para no sentirme parte de esa conversación muda que era ya nuestra convivencia. Desde la cocina, lo escuché hacer una llamada. Su voz era clara, segura. Hablaba de negocios, de entregas, de fechas.
Lo conocía tan bien que podía imaginar su expresión sin siquiera verlo. Cuando terminó, entró a la cocina y me dijo que había pensado que podríamos salir a cenar el viernes. Hace tiempo que no lo hacemos, dijo casi con tono de disculpa. Asentí sin pensarlo. Dije que me parecía bien. No porque quisiera ir, sino porque no sabía cómo decir que ya era tarde. Que ese tipo de gestos llegaban con un retraso de años. Él sonrió, me abrazó brevemente y volvió a la sala. Esa noche cenamos juntos, frente al televisor. Hablamos poco. Comentamos alguna noticia, nos reímos de un comentario del presentador, compartimos el pan. Todo era tan normal que dolía. Me preguntaba cuántas veces habíamos vivido esa escena antes, en automático sin darnos cuenta de lo que perdíamos cada vez. Cuando subimos al dormitorio, él se acostó primero. Yo fui al baño. Me lavé la cara, me cepillé el pelo, me observé en el espejo con atención. No buscaba señales de culpa. Buscaba rastros de mí. De esa mujer que había dejado de hablar en voz alta incluso con ella misma. Cuando salí, él ya dormía. Me metí en la cama sin hacer ruido. Me acosté de lado, dándole la espalda. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo pensamientos. Recuerdos. El eco de lo que había vivido. No con ansiedad. No con arrepentimiento. Sino con esa mezcla extraña de certeza e incertidumbre que solo se siente cuando ya no hay vuelta atrás. En la madrugada me despertó un sonido. El teléfono vibró en la mesilla. Un nuevo mensaje. Lo tomé con manos temblorosas, temiendo lo que pudiera decir. Pero no era él. Era una notificación común, sin importancia. Aún así, el simple hecho de sentir el aparato entre mis dedos me devolvió a ese lugar, a esa habitación de hotel, a esa otra versión de mí que había salido por un momento de la jaula que yo misma había construido. Me levanté en silencio y bajé a la cocina. No encendí las luces. Solo me senté como tantas veces antes, con una manta sobre los hombros y una taza de agua caliente entre las manos. La noche era espesa, y el silencio lo llenaba todo. Pero esta vez no me sentí perdida. Me sentí despierta. Sabía que no podía seguir así. Que la vida no se puede sostener eternamente entre dos mundos. Que tarde o temprano tendría que tomar decisiones. Pero esa noche no iba a decidir nada. Esa noche solo iba a aceptar lo que era. Lo que había hecho. Lo que ya no podía esconder. Porque aunque el mundo a mi alrededor siguiera girando como siempre, yo ya no era la misma. Y aunque nadie más lo notara aún, lo sentía en cada parte de mí. La mañana siguiente trajo consigo un aire denso, como si el clima mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Me levanté más tarde de lo habitual. El cuerpo me pesaba y la mente parecía flotar en un estado de aturdimiento leve, como si no hubiera dormido aunque lo hubiera hecho. Bajé a la cocina y preparé café sin pensar. No sentía hambre, pero me obligué a tomar algo caliente. Era una forma de fingir normalidad ante mí misma. Mi esposo ya se había ido. Había dejado una nota breve sobre la mesa: vuelvo para almorzar. Podemos salir a caminar si te apetece. Me quedé mirándola un buen rato. No por el contenido, sino por la letra. La conocía de memoria. Cada curva, cada trazo me hablaban de los años que habíamos compartido. Y aún así, esa nota me resultó extrañamente distante, como escrita por alguien que ya no me conocía. El resto de la mañana lo pasé en silencio, paseando por la casa como si buscara algo que había perdido. Abría cajones, cambiaba objetos de lugar, sacudía estanterías. Pero no era limpieza lo que necesitaba. Era otra cosa. Algo más profundo. Tal vez claridad. Tal vez valor. Poco antes del mediodía, me senté en el sofá del salón, con una manta sobre las piernas, y encendí el televisor sin prestar atención a lo que decía. El sonido me hacía compañía, aunque no escuchara realmente. Entonces, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono y escribí un mensaje. No lo envié de inmediato.
Lo releí una y otra vez. Luego simplemente lo borré. No sabía si lo hacía por prudencia o por miedo. Mi esposo llegó poco después. Traía una bolsa con pan fresco y fruta. Me saludó con un beso en la frente y comenzó a hablar de su mañana. Lo escuché con atención distraída. Sonreía, asentía, preguntaba detalles. Pero por dentro mi mente estaba lejos. Observaba la escena como desde afuera, con la extrañeza de quien no termina de reconocerse. Comimos en la terraza, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia. Él me contó que había pensado en hacer una pequeña escapada el fin de semana. Solo nosotros dos, como antes. Podríamos ir al lago, dijo. O a ese hotelito donde pasamos nuestro aniversario hace años. Le respondí que sonaba bien. No porque realmente quisiera ir, sino porque no sabía cómo negarme sin tener que explicar lo inexplicable. Después de comer, él se fue a caminar solo. Dijo que necesitaba despejar la cabeza. Me ofreció acompañarlo, pero rechacé con la excusa de un leve dolor de cabeza. Cuando cerró la puerta tras de sí, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Me dirigí a la sala, me senté frente a la ventana y dejé que el tiempo pasara sin medirlo. Afuera, el viento comenzaba a agitar las ramas de los árboles. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, sin pensarlo más, tomé el teléfono y escribí otro mensaje. Esta vez fue breve. ¿Estás disponible para hablar? La respuesta llegó minutos después. Sí. Dime cuándo y dónde. No sabía por qué lo hacía. Tal vez necesitaba cerrar un ciclo. Tal vez necesitaba entender qué era lo que realmente me había empujado al abismo. Acordamos vernos en un lugar neutral. Un parque poco frecuentado, lejos del centro donde nadie nos conociera. Salí sin avisar. Dejé una nota sobre la encimera diciendo que saldría un rato y que no tardaría. Me vestí sin pensar demasiado, recogí el cabello, tomé el bolso y salí. El trayecto en coche fue breve. Durante todo el camino, mi mente era un torbellino de emociones. No tenía claro qué iba a decir. Ni qué esperaba oír. Solo sabía que necesitaba estar ahí. Cuando llegué, él ya me esperaba sentado en una banca, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Me vio acercarme y se levantó con ese gesto contenido que parecía parte de su esencia. Nos saludamos con una mirada. No hubo palabras al principio. Caminamos un poco en silencio hasta alejarnos de los caminos más transitados. Nos sentamos en otra banca, esta vez bajo un árbol que dejaba caer hojas secas con cada ráfaga de viento. Fue él quien habló primero. Su voz era baja, pausada, como si cuidara cada palabra. No te escribí para invadirte. Solo quería que supieras que no espero nada. Asentí. No porque estuviera de acuerdo o en desacuerdo, sino porque no encontraba las palabras para empezar. Le conté cómo me sentía. No los detalles. No la culpa. Le hablé del vacío. De la rutina. De cómo me había perdido en una vida que parecía perfecta por fuera, pero que por dentro se había vuelto inhabitable. Él me escuchó sin interrumpir. Solo miraba, con atención verdadera. Esa forma de mirar que tan pocas veces había recibido. Cuando terminé me sentí agotada. Como si hubiera corrido una maratón emocional. Él me respondió sin dramatismos. Me dijo que no pretendía ser un refugio. Que no quería confundir lo que habíamos vivido. Que había sentido algo, sí. Pero que también sabía que yo era quien debía decidir qué hacer con eso. Me sorprendió su serenidad. Su ausencia de exigencias. Como si comprendiera que el peso real de todo estaba sobre mis hombros. Nos despedimos con un leve apretón de manos. No hubo promesas. No hubo planes. Solo una mirada larga, que decía más de lo que las palabras podían abarcar. Volví al coche con el corazón más sereno, pero no más ligero. Cuando regresé a casa, mi esposo ya estaba allí. Me preguntó si me sentía mejor.
Le dije que sí. Cenamos en silencio. Cada uno sumido en sus propios pensamientos. Esa noche, mientras él dormía, yo me quedé sentada en la oscuridad del dormitorio. Pensando. No en lo que había hecho, sino en lo que haría después. Porque había llegado el momento de decidir. Y sabía que ninguna opción sería fácil. El día amaneció con un sol tenue, tibio, como si la luz no quisiera imponerse del todo. Me levanté con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de ansiedad y resignación. No era miedo exactamente ni culpa. Era algo más profundo. Como si el cuerpo supiera que estaba por suceder algo, aunque la mente aún no lo pudiera nombrar. Caminé descalza por la casa en silencio, sintiendo el frío del suelo en las plantas de los pies, conectando con esa realidad tangible, sencilla, que por momentos me anclaba. La nota de la noche anterior seguía sobre la mesa del comedor. La había dejado ahí a propósito, como si necesitara una evidencia física de mi huida momentánea, una prueba de que todo aquello no había sido un sueño o una fantasía. El papel, con mi letra apurada, decía simplemente que había salido, que no tardaría. Mi esposo no preguntó más. Aceptó la excusa como si fuera suficiente. Pero no lo era. Después del desayuno, me encerré en la habitación del fondo, la que antes usábamos como estudio y que en los últimos años había quedado casi abandonada. Allí había una pequeña mesa, una silla incómoda, una lámpara que parpadeaba y una caja con papeles antiguos. Me senté frente a la mesa con un cuaderno en blanco y comencé a escribir. No un diario, no una carta. Solo pensamientos sueltos. Ideas, frases, confesiones que no había podido decir en voz alta. Escribí sobre el silencio de mi matrimonio. Sobre la soledad compartida. Sobre la diferencia entre convivir y vivir. Escribí también sobre el otro, sobre esa mirada que me había hecho sentir visible, real, viva. Y a medida que escribía, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier traición. Hacía años que no hablaba así ni siquiera conmigo misma. Había dejado de ser honesta con lo que sentía. Había aprendido a callarme hasta cuando estaba sola. Mi esposo pasó el día en casa. Tenía trabajo pendiente, reuniones virtuales, llamadas interminables. Cada tanto salía de su oficina improvisada y me preguntaba si necesitaba algo, si quería que cocináramos juntos, si quería salir más tarde. Respondía con cortesía. Le decía que estaba bien, que tenía cosas que ordenar, que prefería quedarme un poco tranquila. Él aceptaba mis respuestas sin mirar demasiado. Como si no quisiera ver lo que había detrás. Al caer la tarde salimos a caminar. Fue idea suya. Dijo que el clima lo ameritaba, que necesitábamos aire. Caminamos por calles tranquilas, sin hablar demasiado. Él iba unos pasos por delante señalando casas conocidas, recordando anécdotas de otras épocas. Yo lo seguía en silencio con la mirada en el suelo, sintiendo que la distancia entre nosotros no era solo física. Cada palabra que él decía me sonaba lejana, como si viniera de otro tiempo. Nos detuvimos en una pequeña plaza. Nos sentamos en una banca a observar a los niños correr, a los perros jugando, a los árboles mecerse con el viento. Él habló de nuestras primeras salidas, de cómo nos conocimos, de lo jóvenes que éramos entonces. Me preguntó si recordaba ese viaje al sur, cuando todo era tan distinto. Asentí. Claro que lo recordaba. Pero no con nostalgia. Lo recordaba como quien repasa una película antigua con afecto, pero también con la certeza de que ya no pertenece a esa historia. ¿Estás bien?, me preguntó de pronto. La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inusual, sino porque había algo en su tono que sonaba distinto. Tal vez por primera vez en mucho tiempo su voz llevaba algo más que rutina. Había un rastro de preocupación verdadera. Lo miré. No sabía cómo responder. Estoy en proceso, dije después de un largo silencio. Él no respondió. Solo bajó la mirada. Y en ese gesto vi el cansancio. La incomprensión. Tal vez el miedo. No el miedo a perderme, sino a no saber qué hacer conmigo.
Volvimos a casa al anochecer. La cena fue tranquila. Comimos poco o hablamos menos. Luego él subió a nuestra habitación y yo me quedé en la cocina, lavando los platos con lentitud. Cada gesto era una especie de despedida muda. No sabía exactamente de qué. Pero lo sentía. Más tarde, ya en la cama, mientras él dormía, tomé el teléfono. Lo encendí sin hacer ruido y revisé los últimos mensajes. No había nada nuevo. Solo el silencio digital de alguien que entendía los límites. Pensé en escribir algo, pero no lo hice. En lugar de eso, volví al estudio y saqué el cuaderno donde había estado escribiendo. Lo abrí en la última página y anoté una frase: ya no sé si esto es el final de algo o el principio de otra cosa. Me senté en el suelo con la espalda apoyada en la pared, y me quedé allí durante mucho tiempo. Pensando. Recordando. Sintiendo. No tenía respuestas. No tenía un plan. Pero sí tenía una certeza: no quería seguir viviendo en el autoengaño. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien solo porque nadie gritaba. Porque el silencio también grita. Y yo lo había escuchado durante demasiado tiempo. El sol comenzaba a asomar en el horizonte cuando finalmente regresé a la cama. Me acosté despacio sin hacer ruido, y me cubrí con la manta. Cerré los ojos. No dormí. Pero respiré hondo. Por primera vez en semanas, sentí que no necesitaba huir. Que lo que venía sería difícil, tal vez doloroso. Pero sería real. Y eso, después de tanto tiempo, era suficiente.